Feliz Día del Padre a todos los que son papás. Hoy les traigo un video muy bueno, muy buenas noticias porque esto es box, esto no es fútbol y aquí sí ganamos. Y amanecemos con nuevo campeón para México. Yair el Manotas Gallardo aplasta al campeón canadiense en California. Manotazo de autoridad en los semicompletos. La noche de ayer en California, el mexicano Yair el Manotas Gallardo aplastó al campeón canadiense Bunet Bislá por decisión unánime y se convierte en campeón FECAR Box del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los semicompletos. Esto fue en la pelea coestelar de la cartelera de Golden Boy en el Front Wave Arena Oceanside en California. Los jueces marcaron 96, 93, 98, 91 y 97, 92 a favor del Manotas. Fue una pelea a 10 rounds donde Gallardo dominó la mayoría de los rounds con su poder, con su agresividad y mucho mejor boxeo. Bislá es un peleador duro y experimentado. Venía de varias victorias ante mexicanos, pero no pudo sostener el ritmo ni contragolpear de forma efectiva. Bislá se había pasado de bocón diciendo que el Manotas sería otro mexicano más que iba a noquear. Bislá decía que conocía a la perfección el estilo mexicano, pero pues como les dije, aquí es boxeo, aquí no es fútbol y en el boxeo a México sí se le respeta y aquí sí ganamos. Y regálame un like en este momento si también estás orgulloso de nuestro Manotas, quien la rompió ayer en California. Y si aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete en este momento porque es completamente gratis. Manotas Gallardo dominó toda la pelea round por round. En el segundo round, el Manotas conectó fuerte y mandó a Bislá a la lona. Esto marcó el tono de la pelea y a partir de aquí, el canadiense, ex campeón de kickboxing y campeón nacional de Canadá, empezó de cochino. Ensució la pelea con más de 10 abrazos por round. Un rival muy sucio el canadiense, un rival que se vio superado por la calidad del mexicano, un canadiense al que le hicieron comer sus palabras al sufrir ante la autoridad de Manotas, quien todo el tiempo estuvo concentrado, quien no caía en las provocaciones y quien también estaba peleando contra el referee vendido, quien jamás le llamó la atención al canadiense. Hay que decirlo, pésimo el referee, pésimo el canadiense, quien yo esperaba también que hiciera una pelea más digna, pues no, hizo una pelea muy sucia, muy cochina, pero el Manotas salió avante, con el poder de sus puños, su alta técnica y con la bendición de Dios. En el round 7 hubo un momento muy polémico también donde Gallardo lastimó a Bislá con un gancho izquierdo a la cabeza. Al final del round, Bislá cayó, pero el referee no lo contó como knockdown, lo consideró un resbalón, pero claramente fue un knockdown. El referee estaba claramente a favor del canadiense, pero nada de eso le sirvió porque el Manotas apabulló en todo momento al de Canadá y le pasó por encima, le ganó por mucho el Manotas. Mostró ser mucho más inteligente con el rival más sucio al que se ha enfrentado hasta ahora. Manotas mostró poder, pero también madurez para manejar los rounds tardíos y llevar la pelea a las tarjetas sin riesgos innecesarios. Bislá resistió bien y no se dejó noquear, pero claramente fue superado. Gallardo sigue invicto y suma otro título regional, posicionándose como prospecto fuerte en las 175 libras. Una pelea a 10 rounds donde el Manotas dominó, hizo lo que quiso con el canadiense. Round por round, el Manotas Gallardo hizo pedazos al canadiense, demostrando que a México se le respeta en el boxeo, que México es el padre del mundo en el boxeo profesional. Y regálame un like si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Felicidades, amigo Yair, estamos muy orgullosos de ti. Este es el verdadero monstruo mexicano. Este es el gallo que tanto estábamos esperando en los pesos semicompletos. En un año más, estoy seguro que el Manotas será campeón mundial. Está muy joven, tiene todo por delante. Este es el mejor prospecto que tiene México en los semicompletos, me cae. Y si no lo conocías, pues ya es hora, es momento de que lo tomes en cuenta porque Yair está para grandes cosas. No por nada, Oscar de la Hoya lo fichó como uno de sus prospectos más poderosos. Quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros miembros de Richie Blog. No existe un nosotros sin ustedes. ¿Por qué? Porque los miembros son los que más valoran nuestro trabajo. Gracias de todo corazón. Un saludo muy especial sobre todo a nuestros miembros de la esquina pesada, a Diezan Macías y a Hebreo 777, la voz latina del boxeo, quien el día de ayer nos acompañaron a mi hermano y a mí en la narración en vivo. Estuvieron narrando con nosotros, nos la pasamos muy bien. Narramos la cartelera de Collazo contra Neider y lo hicieron genial. Y
Si tú también quieres salir en vivo con nosotros, si quieres entrevistar a tus ídolos del boxeo, si quieres escoger la programación, tener acceso a nuestro grupo VIP de WhatsApp y ver videos exclusivos, hazte miembro de Richie Blog. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que escojas el nivel de tu membresía ahora mismo. Le mando un abrazo especial a mi hermano Richie y a mi madre, quienes son los pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.